Estamos de regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Son las 10:05 de la edición de este día, martes 18 de julio, año 2023. Tenemos la oportunidad de entrevistar a un joven funcionario, servidor público, con una gran preparación y que tiene aspiración a ocupar un puesto en el Congreso de la República Dominicana, especialmente en la Cámara Baja, y que tiene propuestas sobre todo interesantes desde el punto de vista de dar incentivos a ciertas prácticas que se entienden, se asumen como positivas, sobre todo en términos medioambientales, en términos de ciertas economías que ahora se suman también a importantizar el tema medioambiental. Y por supuesto, trataremos con él los temas de interés de su propuesta, así como también los que tienen otros sectores de la población. Hablamos de Roger Pujols. Es actualmente consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y es de los pocos abogados dominicanos que tiene la reválida que en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Nueva York, así como también estudios de posgrado también fuera del país, en la Universidad de Salamanca, así como también en distintos cuerpos docentes de la República Dominicana. Por lo que leo de su currículum, este hombre no sé a qué hora come porque se ha pasado la vida entera estudiando, con todo y lo joven que es Roger Pujols. Bienvenido al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. ¿Por qué aspirar a diputado cuando la mayor parte de tu generación le tiene hasta cierta alergia a la política, Roger? Muchas gracias, José Luis, y a todos ustedes por recibirme acá y darme la oportunidad de dirigirme a su público. Es una pregunta que me hace mi padre, que me hace mi madre, que me hacen mis amigos. ¿Por qué aspirar? Bueno, yo pienso que en la coyuntura actual en la que nos encontramos, en la cual, digamos, República Dominicana debe dar el salto al desarrollo, el salto a la transformación, que ya por algún tiempo ha debido dar, pues por la conjugación de mis habilidades técnicas, mis capacidades profesionales, mi visión del sector público a lo largo también de este recorrido de 3 años que ya tengo siendo parte del mismo, me luce que puedo hacer un aporte interesante desde el Congreso. Y ahí entraremos en algún momento a hablar un poco de las propuestas y de la visión que tengo de las industrias reguladas y de cómo éstas contribuyen a dar el salto a la transformación que te menciono. Rosendo. Sí, vemos que como eje transversal de tus propuestas, tú propones una denominada estrategia de incentivo fiscal verde. Explícanos eso en sentido amplio, ¿en qué consiste? Claro que sí. Los ejes transversales de nuestra propuesta de gestión son esencialmente juventud, clase media y sectores vulnerables, con un dejo de industrias reguladas, como mencionaba anteriormente. Y los ejes temáticos son vivienda, salud, educación y cultura, protección del medio ambiente, tranquilidad emocional, social, un concepto que estoy acuñando, y también tenemos equidad de género. En el marco de esos ejes temáticos, como mencioné, tenemos el tema de protección medioambiental. Y en el marco de la protección del medio ambiente, proponemos, sobre todo en el marco del pacto fiscal que ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, abocarnos a crear un sistema de tributación que incentive las prácticas medioambientalmente sostenibles. Me luce a mí intrínsecamente injusto que una empresa que contamine menos sea fiscalmente tratada igual que una que contamine más. Y de ahí viene y nace esa propuesta de incentivar la conducta de los hechos ambientales de forma tal que las empresas que contaminen puedan migrar, al final todas contaminan, a un esquema de menos contaminación. Entonces, imagínese usted, Rosendo, el hecho de que una empresa de mensajería ecológica que utiliza una plataforma de vehículos eléctricos, una flotilla de vehículos eléctricos, material biodegradable, sea fiscalmente tratada igual que una empresa que fabrica plásticos de un solo uso. Entonces, es más o menos esa injusticia intrínseca que quiero abordar a través de esa propuesta. Bien, a mí me gustaría saber cómo piensa Roger Pujols con relación a un tema que ha estado durante mucho tiempo en el Congreso Nacional y que ese mismo punto ha evitado que podamos tener en este momento un nuevo código penal en la República Dominicana. Me gustaría conocer la posición tuya con relación a las 3 causales. ¿Cuál es tu posición? ¿Estás a favor de ellas? ¿Estás en contra? Y que nos hables un poquito de eso. Sí, yo creo que
La discusión de las tres causales, yo creo que es evidente que tiene que ser separada de lo tocante al Código Penal, porque entiendo la posición de quienes defienden las tres causales, en el sentido de que sienten temor de que aprobando un código sin las tres causales, su causa sea tal vez postergada. Pero hasta que no tengamos definido el tema de las tres causales, que es un tema muy complejo, el tema del aborto en sentido... De la interrupción del embarazo, más bien. Bueno, lo que pasa es que no hay tal cosa como interrupción. Porque no es el aborto por el aborto, es a través precisamente de esas tres situaciones especiales que se pueden presentar. Sí, pero sí creo que tenemos que segregar la discusión para poder nosotros contar con un código penal que recoja algunos de los ilícitos penales de la modernidad, que se puedan castigar. Yo tengo una visión particular también. Yo creo que gran parte de lo que pasa hoy día se puede castigar con el Código Penal actual. Claro, hay algunas situaciones específicas que producen algún tipo de ambigüedad, y en derecho penal no puede haber ambigüedad porque se trata de uno de los derechos más sagrados de la persona humana, pero creo que tenemos que segregar la discusión y abocarnos, sentarnos en la mesa a ver el tema de las tres causales, porque ciertamente las tres causales hacen mucho sentido. Sobre todo, en mi caso particular, siento algún nivel de identificación con algunas de las causales. Susana. Oye, propones impuesto ecológico, ambiental, cuando nosotros lo que podemos exhibir es la ley 5707 de incentivo y fomento a las energías renovables. No ha parido nada más que proyectos apalancados con PPA y demás. ¿Tú crees que hay condiciones aquí para traer ese concepto tan moderno? Cuando tú ves quienes componen los consejos por esta administración, la sustitución de los miembros de los consejos de esta administración, de los consejos de regulación, tú ves el perfil que se están utilizando. Recientemente acaban de nombrar al miembro 3 de la Superintendencia de Electricidad, Sergio Grullón. Cero cumplimiento al perfil técnico para su nombramiento. ¿Tú crees que hay condiciones, que hay visión desde la administración de tu partido en caso de que tú ganaras para impulsar algunas normas de incentivos, sobre todo en sectores regulados, con esos consejos de administración? Mira, Susana, es una gran pregunta. Yo creo que hay que crear esas condiciones. Me parece a mí que República Dominicana tiene que abocarse a una discusión seria respecto a su futuro, y el medio ambiente es clave. Igual que es clave el sector hidrocarburos. Son sectores importantes. Nosotros podemos seguir produciendo plástico, nosotros podemos seguir utilizando foam. Yo propugno y reconozco que hay una realidad económica también de la población, en tanto población de un país en vías de desarrollo, que tiene que ser abordada. Tampoco podemos darle la espalda a la realidad económica de la población, pero tenemos que comenzar a pensar en el medio ambiente, porque en 50 años, y es un proceso, hablo de 50 años porque es un proceso largo, es un proceso que toma tiempo. Tú que manejas el sector eléctrico, tú cambiar una matriz de generación toma tiempo, tú transformar un sector toma tiempo, y si no nos sentamos a hablar de eso, y esas son mis convicciones, independientemente de la composición de los consejos o de la visión o no que haya en una administración en particular, no vamos nunca a lograr la transformación de la que hablo, y nunca propondremos un país en el que en 50, 60, 70 años podamos habitar, sobre todo con el ejemplo que tenemos ahí contiguo, que es el caso haitiano. Vemos la importancia del medio ambiente, siendo una isla densamente poblada, probablemente el país más poblado de América Latina. Hay que sentarse a pensar en medio ambiente. Roger Pujols, un abogado ya joven pero con experiencia. Otra frustración más en la Cámara de Cuentas. Hay un proyecto, anteproyecto que se aprobó, proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas en el Senado. Se habla ahí de un secretario externo, en fin. ¿Qué medidas tú entiendes que deben hacer modificaciones? Quizás quitarle poder al Pleno, ponerle unipersonal. ¿Qué se puede hacer ahí?
se puede modificar para que en la Cámara de Cuentas no haya esa guerra permanente de intereses? La Cámara de Cuentas, los órganos extrapoder generalmente son órganos de carácter político. La Cámara de Cuentas es un órgano extrapoder, pero tiene la particularidad de que es el órgano de auditoría externa de la administración. Como tal, en la Cámara de Cuentas en particular, es mi opinión, no debe haber perfiles políticos, ahí debe haber perfiles técnicos. Y yo creo, a veces el funcionamiento de las instituciones tiende a vincularse mucho con la ley que los regula. Yo creo que la ley funciona. Cuando se quiere, la ley funciona. Por ejemplo, la ley 340-06, la ley sobre compras y contrataciones públicas, criticada por muchos funcionarios de ahora y de antes. Personalmente a nosotros nos ha funcionado bien, porque hemos sabido jugar con la ley, aprovechar la ley, regirnos por la ley. Entonces, en el caso de ese proyecto, yo lo que creo es que tenemos que fortalecer la institucionalidad y cumplir los mandatos constitucionales. La Cámara de Cuentas probablemente es el órgano de última ratio, el último órgano que conoce auditoría externa, y como tal no puede haber ningún otro órgano superior que permita condicionar las acciones de la Cámara de Cuentas. Entonces yo tengo una visión muy de fortalecer el órgano público. Cuando se generó el debate con el tema del fideicomiso de Punta Catalina, yo propugné desde ese momento y escribí un artículo, y creo que más de uno en ese sentido, de que se creara la empresa de generación pública de Punta Catalina, porque siendo el activo más costoso de la historia dominicana, probablemente lo más sensato era adecuarlo a una forma jurídica conocida por los operadores del sistema jurídico. Y al final eso fue lo que se dio. Y propugno lo mismo con la Cámara de Cuentas y procuro lo mismo con el Ministerio Público. No creo en modelos como el colombiano, el guatemalteco, en lo que hay una coexistencia de una especie de... Externo. Exactamente. Externo y extranjero, por demás, que supervisan y tienen incidencia sobre esos órganos. Yo creo mucho en el fortalecimiento desde dentro de los órganos estatales. Sí, Roger, me gustaría, ya que empezaste a hablar del tema... No, pero ella en Moca y él en la 1 del distrito. No somos competencia. No, y la verdad que un paréntesis, Julieta, sí me ha alegrado entre los perfiles que he visto, que sé que está el de Julieta cuando me enteré de su aspiración, sí me agradó mucho el tema y me ha generado algún nivel de satisfacción también el tema de los perfiles que han salido al ruedo en esta competencia. Pues mira, precisamente de eso te iba yo a hablar, porque yo veo que sí, que hay ahora una gran camada de jóvenes y otros no tan jóvenes que pareciera que en esta oportunidad los partidos tienen la oportunidad, valga la redundancia, de llevar nuevas propuestas con más fundamento, diferentes, frescas, además, pero también muchos jóvenes con una visión muy clara de hacia dónde debe de ir su país y con también una visión muy clara de cuáles son los problemas de su jurisdicción que representan. Yo te iba a preguntar precisamente cómo está esa competencia en la circunscripción número 1, en la cual a la cual tú perteneces. No solamente desde tu partido, el Partido Revolucionario Moderno, sino en sentido general con los demás partidos. ¿Cómo Excelente. Tú lo ves? Excelente. Bueno, retomo ahí donde la había interrumpido. La verdad que me ha causado mucha satisfacción ver la calidad de los perfiles de los contendores que han salido al ruedo en esta competencia, no solamente a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, sino también en otras estructuras políticas. La competencia está muy bien, en el caso nuestro, generando muchos apoyos importantes y mucho entusiasmo en el marco de esta pre-campaña, que para el caso de nosotros va a ser sumamente corta, porque el partido ha definido que las encuestas se hagan en el mes de julio. La pre-campaña inicialmente va del 2 de julio a final de septiembre, de forma tal que en el primer domingo de octubre los precandidatos ya hayan tenido que ser seleccionados como candidatos, pero el partido decidió hacer las encuestas ahora en el mes de julio. Pero va muy bien, y me siento muy contento con la calidad de los perfiles que he visto. Roger, primero que nada debo decir que me agrada la idea de que tu punta de lanza tenga que ver con incentivarme, ese es un término que quiero rescatarlo, alguna actividad que consideramos es positiva. Hay a veces
Hay una situación con la política dominicana y hay cierto analfabetismo económico muchas veces en quienes participan en ella. Las actividades económicas, de acuerdo al sistema de tributos, se premian o se castigan. Cuando el castigo es muy alto, se pierde el incentivo de hacerlas. Claro. Y tiende entonces a retrasarse o a estancarse un país en esas actividades. Claro. Cuando su incentivo es alto, todo lo contrario, atraemos capital, ideas y recursos humanos. Y eso lo tienen muy claro países que generan legislación, yo diría que muy interesante. Yo te quiero recomendar, antes de preguntarte cualquier cosa, que tengas el chance de leer cuando puedas, la ley 28-2022 de España. Es una ley del 21 de diciembre del año pasado, pero que entró en vigor en marzo de este año. Es la ley de fomento de ecosistemas de empresas emergentes, mejor conocida como ley Startups. Y te lo recomiendo porque así como me parece muy interesante que intentes incentivar como propuesta base de tu presencia en la campaña política un comportamiento adecuado de empresas del mundo, de empresas que incentivan el cuidado del medio ambiente. Yo creo que es importante establecer que los países que mejoran cuidado del medio ambiente tienen en común que son países donde queda clara la defensa de la propiedad pública y privada. Tú mencionaste el caso de Haití, pero a mí me queda clarísimo que la diferencia de Haití con nosotros es que nosotros somos un país donde, además de que hay un sistema mucho más blindado de la propiedad y donde hay una participación económica de diferentes actores a los que les conviene cuidar su capa vegetal, si son agricultores, si hay agroindustria, si son propietarios, si quieren desarrollar inmuebles, si quieren desarrollar Airbnb en la loma. Entonces, me queda claro a mí por lo menos por dónde hay que empezar para lograr incentivar esas actitudes correctas. Y luego está el tema, Roger, crear riqueza, generar empresas, desde el primer documento al último en nuestros países. Es caro, es costoso. Estábamos en el puesto 87 del puesto de libertad económica hace algunos años cuando se sacaba. ¿Qué pudieras pensar? Nos ayuda a mejorar eso, que es la única manera de que cerebros y músculos no se nos vayan a otros proyectos de nación, a hacer lo que hacen los inmigrantes, que es generar riqueza de manera más fácil y barata en otros países. Bueno, mira, José Luis, muchas gracias por tu recomendación. La he visto la ley, aquí hay una propuesta de ley de emprendedurismo también, pero voy a verla en detalle para conjugar una y otra cosa porque me parece que tiene también muchísimo potencial, sobre todo que se puede atar con lo que hablábamos hace poco. Respecto de lo que planteas, yo creo que al final el remozamiento integral de la estructura fiscal en República Dominicana va a ser clave para todo ello. Oye, ¿aquí hay impuesto al ahorro? Sí, hay impuesto al ahorro. ¿Cómo tú incentivas al ahorro? Hay un tema de que en países, tal vez, Rosendo, en Estados Unidos, en Nueva York, sacar una compañía te toma un par de horas. Aquí es complejo no solamente documentar el proceso, sino la interacción con el órgano encargado de emitirte el certificado de registro mercantil. Hay que buscar un sello hasta en el colegio de abogados. Claro, entonces... Una fe de bautismo de Cristóbal Colón. Una postalita. También hay algo cultural, que es que el sistema norteamericano parte mucho de la buena fe y de la confianza. Nosotros partimos de otra premisa, de que tenemos que... Y por eso nos va como nos va. Claro, que tenemos que documentar todo, que tenemos que legitimar todo. Entonces, luego lo que hacemos es que vamos, aparte de complejizando el proceso, difuminando... Y encareciéndolo. Claro, difuminando los procesos de corrompimiento del proceso. Claro. Porque nada quita, han habido casos de... necesito algo notariado, pero han habido casos de falsificación de firma de notario que no están ahí. Yo tengo un proceso sometido por falsificación de mi firma. Ahí tienen, entonces, con notario público. Ahí tienen. Entonces la garantía no necesariamente te la da esa formalidad en el proceso. Y la verdad que en el marco de esa reestructuración fiscal debe pensarse en un esquema mucho más beneficioso, mucho menos oneroso para las MIPYMES, incluyendo el tema del anticipo. Yo hablaba de la realidad económica. La realidad fiscal dominicana hace casi imposible la eliminación del anticipo en su totalidad, en su conjunto. Pero sí hay que crear un esquema. El anticipo, perdón, Roger, sí, claro. El anticipo no es más que un simple adelanto. Exacto. No estamos hablando de quitar ningún impuesto. Esa necesidad de liquidez ya recibirlo en otra fecha. Exactamente. No es que se va a quitar, porque es el mismo impuesto sobre la renta, exactamente, pero que se paga por adelantado. Y eso es una aberración realmente. Exactamente. Entonces, que en tanto aberración, como señala Nayib, por lo menos los grandes contribuyentes no tienen grandes inconvenientes con pagar el anticipo. No, el problema son los medianos y los pequeños. El problema son como dice, los medianos y los pequeños, y las micros sobre todo. Entonces, a ellos sí hay que generarle un esquema en el que probablemente estén exentos de ese pago, porque al final es una aberración fiscal. Claro. Lo que mencionabas, el incentivo, el impuesto al ahorro, el impuesto a los dividendos. Hay que replantear de forma integral, cuando se vaya a hacer una reforma, de forma tal que
se incentive la actividad económica, efectivamente, y se grabe lo que se tenga que grabar para desincentivar algunas acciones, algunos hechos imponibles. De acuerdo. Yo creo, Roger, que es importante que lleguen ideas jóvenes y frescas. No me refiero a la juventud de la cédula. Hay gente joven que tiene ideas atrasadísimas, estancadísimas, pero es importante si llega de la mano una nueva generación también al Congreso y también ideas nuevas, que se dé una revalorización de la participación de los jóvenes en política. Sí. Eso es muy importante porque hay un mensaje que las generaciones contemporáneas, recientes, han asumido, y es la idea de la política como algo malo per se, porque sí. Y la despolitización de una sociedad es lo que antecede su polarización y el populismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ojalá que la participación tuya y de otras personas que valoramos muchísimo en política, pues pueda atraer a los jóvenes. Participar en política no quiere decir hacer vida partidaria, es estar consciente de la importancia que tienen las decisiones que ustedes toman en la vida de los ciudadanos. Roger, muchas gracias. ¿Cuál es tu mensaje a la audiencia que te escucha de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional? Bueno, con eso de los jóvenes, que lo mencionaba también Julieta hace un rato, ser joven per se no es un mérito. Ser solo joven no es un mérito. Claro, tenemos que acompañar la juventud con disciplina. No lo debes hacer mujer, ni viejo, ni hombre, ni gordo, ni flaco. Entonces, al final, nosotros tenemos que cuidar, esta nueva generación tiene que cuidar la forma en la que hace política, porque perfectamente nosotros podemos integrarnos a la vida política en procura de mayor legitimidad y credibilidad del perfil del político, pero si nos integramos para hacer lo mismo que han venido haciendo los políticos, el mismo ejercicio pintoresco de la política que se ha venido haciendo, entonces no estamos contribuyendo con un mejor país. Yo le presento a la circunscripción número 1 este proyecto de diputación, pero sobre todo le pido que se involucren, que conozcan las propuestas de sus candidatos, que voten y que en el marco de ese ejercicio también consideren la propuesta nuestra, y cualquier duda que tengan pueden acercarse a nosotros a través de nuestras redes, Roger Pujols R, en Instagram, en Facebook y en Twitter. ¿Irías a un debate si se presenta una propuesta? Sí, claro que sí, claro que sí. Eso es importante, sí, porque hay que estar dispuesto a aprobar las ideas que uno tiene. Me escribió alguien, José Luis, por WhatsApp, y te faltó todis también. Dijiste gordo y flaco, te faltó todis. Dígalo usted. Dígalo usted. Todis. Roger, gracias por tu presencia, en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Desearte la mejor de las suertes en el ejercicio de competir en democracia. Así se construye la democracia, y ojalá que el votante también, el votante de la 1 tiende a ser un poquito más exigente que otras demarcaciones del país, pero que siga mejorando en la República Dominicana entera. Primero hay que ganar. Ah, sí, hay que lío. Oye, qué granada ha tirado. Hay que marcar. Qué granada ha tirado el joven de pelo canoso. El partido no acabe con la reserva y la vaina. ¿Cómo así? Hay que ganar adentro primero. Óyeme. ¿Qué tú opinas de eso? No. Completamente. Sin dentro no hay fuera. ¡Llévatelo, Cundo!